Amanda esperó a que el cuarteto de cuerdas bajara sus arcos antes de arruinarme la vida delante de 200 personas. Me has dado asco desde nuestra primera noche juntos, dijo con tanta fuerza que el micrófono apenas importaba. 12 años, Mac. 12 años fingiendo. Sonreí. De verdad sonreí. Y observé los rostros de 300 personas en el Ashworth Ballroom, tratando de descifrar si aquello era algún tipo de actuación preparada para nuestro aniversario. Me giré hacia la directora de eventos del local, que estaba cerca del escenario, y le hice el gesto de aprobación que habíamos acordado esa tarde. El proyector detrás de la mesa principal se encendió. La expresión de Amanda cambió en el instante en que vio la pantalla. No era confusión. Era reconocimiento. Sabía exactamente lo que se avecinaba, porque durante una semana, pensó que había ganado. Ella no lo había hecho. Aún no lo sabía, allí de pie con mi smoking alquilado, viendo cómo las manos de mi esposa comenzaban a temblar, pero para noviembre, uno de nosotros juraría el cargo como el próximo alcalde de Charlotte. La otra tendría que dar explicaciones ante un gran jurado. Permítanme retroceder un poco, porque esto no empezó en un salón de baile en Myers Park. Empezó 6 días antes, una tranquila mañana de domingo de abril, en una casa en Wellesley Avenue que yo creía que pertenecía a 2 personas que se amaban. Me llamo Mike Bryan. Tengo 45 años. He sido concejal de Charlotte durante 9 años, representando un distrito que se extiende desde Dilworth hasta South End. 3 semanas antes de esa cena de aniversario, presenté la documentación para postularme a la alcaldía. No porque necesitara el título, sino porque creía sinceramente que podía hacer más por esta ciudad desde el 15º piso del centro gubernamental que desde un puesto en el consejo. Sé cómo suena eso. Ahora entiendo perfectamente lo ingenuo que suena. Amanda y yo nos casamos en la primavera de 2013, cuando yo tenía 29 años y trabajaba como asistente telefónica para un concejal que ya se había jubilado. Ella tenía 30 años y trabajaba en comunicaciones estratégicas, fuera lo que fuera que eso significara entonces, y era tan perspicaz que hacía que cualquier lugar al que entraba pareciera más pequeño. Mi madre, Patricia, me dijo el día de mi boda que Amanda tenía una mirada como si ya estuviera 3 pasos por delante. Le dije que estaba siendo paranoica. Me equivoqué en muchas cosas esa semana. Esa fue la primera. Tuvimos un hijo juntos, Bob, que ahora tiene 11 años y piensa que el trabajo de su padre consiste en reuniones aburridas, lo cual, la mayoría de los días, es una valoración bastante acertada. El domingo por la mañana, el cuarto de los 6 días que mencioné, empezó con normalidad. Café. El calendario de partidos de fútbol de Bob pegado en la nevera. Amanda me llamó por segunda vez en el día antes incluso de que me sirviera la segunda taza. Me duele la cabeza, me dijo sobre las 11, frotándose la sien como hacía cuando quería que la conversación terminara. Voy a tumbarme un rato. Tómate un Tylenol, le dije, ya medio concentrado en un informe sobre el bono de transporte. No volví a pensar en ello hasta que subí un par de horas después buscando mi cable de carga y encontré su teléfono en la mesita de noche, boca arriba y desbloqueado, algo que nunca ocurría. Amanda trataba ese teléfono como si estuviera pegado a su mano. Había un mensaje en la pantalla de un contacto guardado simplemente como Sado. ¿Qué ganas tengo de que llegue la reunión informativa de esta noche? Ponte el vestido azul. A los donantes les encanta, y a mí también. Sentí algo en el estómago que aún no sabía cómo describir. Estaba allí, en mi habitación, con el teléfono de mi esposa en la mano, y me dije que había 100 explicaciones aburridas. Los asesores de campaña a veces usan nombres en clave. Es una broma. No es nada. Quiero decirles que colgué el teléfono en ese mismo instante. Pero no lo hice. Abrí la conversación. Semanas de conversación. Meses, de hecho, desde enero. Fotos que no describiré en detalle, por respeto a mi hijo, que algún día tendrá edad suficiente para leer sobre su propia familia en Internet. Mensajes que dejaban claro que Sadow no era un asesor de campaña.
Era Ryan Sanders, de 39 años, jefe de campaña de Richard Palmer, el hombre que se postula contra mí para alcalde. Mi esposa llevaba meses acostándose con el jefe de campaña de mi oponente. Eso por sí solo habría dejado atónitos a la mayoría de los hombres. A mí no me afectó tanto como el siguiente mensaje que vi, fechado 3 días antes. Amanda, solo 8 días más. Déjalo que tenga su estúpida cena de aniversario. A la mañana siguiente, entregamos el archivo de donantes al Herald. Palmer quiere que coincida con la fecha límite de presentación, para que parezca que Mac ha estado ocultando contribuciones durante meses. Su respuesta, Ryan, Richard está encantado. Dice que eres la mejor inversión que ha hecho jamás. La mejor inversión. No es mi novia. No es la mujer que amo. Es una inversión. Me senté en el borde de nuestra cama, la misma cama en la que habíamos dormido durante 12 años, y leí esa frase 4 o 5 veces hasta que las letras dejaron de tener sentido como palabras y solo parecían formas. Quiero ser sincera contigo sobre algo. Mi primera reacción no fue la rabia. Fue una extraña y fría claridad, de esas que sientes cuando un médico te da una noticia grave y tu mente se queda en silencio y empieza a hacer una lista. Necesitaba pruebas. No una captura de pantalla que pudiera haber tomado y copiado yo misma si estuviera mintiendo. Pruebas reales, externas e innegables. Porque ya sabía lo que le esperaba a mi campaña, y no iba a permitir que Amanda y Ryan Sanders siguieran controlando el rumbo. Llamé a la única persona en Charlotte en la que confiaba para que me consiguiera esa prueba discretamente. Frank Donald. Frank había trabajado 19 años en la oficina del sheriff del condado de Mecklenburg antes de pasarse al sector privado, realizando investigaciones de la oposición y análisis financieros para campañas demasiado astutas como para lanzarlas sin saber lo que se escondía tras bambalinas. Ya lo había contratado 2 veces antes, para asuntos rutinarios y legítimos, investigar a un donante, verificar un rumor sobre una votación de zonificación. Conocía mi voz lo suficientemente bien como para saber, en cuanto lo llamé un domingo por la tarde, que algo realmente había sucedido. Mac, dijo. Pareces un hombre que acaba de encontrar algo que desearía no haber encontrado. Necesito toda la información sobre mi esposa, le dije. Y sobre un hombre llamado Ryan Sanders. Y la necesito rápido. Frank, tengo quizás 6 días antes de que se haga público algo que no puedo controlar. Hubo una pausa. Frank es de esos hombres que se toman su tiempo antes de aceptar algo que le va a costar dormir. Sabes que esto no se trata solo de un expediente de infidelidad, dijo finalmente. Si ella está coordinando con el jefe de campaña de Palmer el momento de la publicación de los documentos, esto es más grave que un problema matrimonial. Lo sé, le dije. Precisamente por eso necesito que se haga bien. Me encontré con él 2 horas después en una cafetería cerca de South Boulevard, uno de esos lugares que antes eran ferreterías, antes de que South End se convirtiera en un barrio de condominios y cervecerías artesanales. Le conté todo lo que había averiguado por teléfono. Frank escuchó atentamente sin tomar muchas notas, algo que, según supe después, era intencional. Nunca tomaba apuntes donde un desconocido pudiera mirar por encima de su hombro. Dame hasta el viernes, dijo, cerrando su maletín. Y Mac, no la confrontes. Todavía no. En cuanto sepa que lo sabes, destruirá las pruebas o presionará a Palmer para que acelere el proceso. Ahora mismo tienes algo que ella desconoce. No se lo devuelvas. Aún no lo sabía, pero Frank Donald estaba a punto de revelarme algo mucho más importante que una simple infidelidad. Estaba a punto de darme a conocer que mi matrimonio nunca había sido lo que yo creía. Ni un solo día. Bienvenidos de nuevo a Dulce Venganza Familiar. Preparen sus bocadillos, pónganse cómodos y recuerden, los personajes de estas historias tuvieron todas las oportunidades para portarse bien. Simplemente eligieron mal. Dejen un comentario y no olviden suscribirse. Les va a encantar. Los siguientes 4 días fueron los más extraños de mi vida, porque tenía que seguir acompañándome en mi matrimonio como si nada hubiera cambiado. Le preparaba el almuerzo a Bob.
Me sentaba frente a Amanda en la cena y le preguntaba cómo le había ido el día, y ella me contó, sin pestañear, sobre una llamada con un donante que había tenido esa tarde. La misma llamada, ahora lo sabía, en la que ella y Ryan Sanders habían pasado 40 minutos discutiendo cómo redactar la noticia filtrada para que apareciera en la portada del Queen City Herald al día siguiente de nuestro aniversario. Era buena. Eso sí, hay que reconocerlo. 12 años de matrimonio, y jamás sospeché que pudiera mentirme a la cara con tanta ternura en la mirada. Frank me llamó el jueves por la noche, el día antes de nuestro aniversario, y me pidió que me reuniera con él en su oficina en Freedom Drive. Cuando entré, había una carpeta de cuero sobre su escritorio, más gruesa de lo que esperaba. Siéntate, me dijo. Esto va a tardar un rato. La primera sección era justo lo que temía, mensajes con fecha y hora, un puñado de fotografías de un hotel en la zona alta de la ciudad, transferencias financieras entre una cuenta vinculada a Ryan Sanders y otra a una consultora política registrada en Raleigh. Lo habitual, desagradable, pero soportable. En esta ciudad, los matrimonios se rompen por mucho menos que eso todos los días. La segunda parte fue la que lo cambió todo. Frank había recopilado documentos, archivos públicos, historial laboral antiguo, una base de datos a la que tuvo acceso durante sus años en la oficina del sheriff, y construyó una cronología que se remontaba a 2012, un año completo antes de que Amanda y yo nos casáramos. Tu esposa no trabajaba en comunicaciones estratégicas en 2012, me dijo Frank, deslizando una página sobre el escritorio. Tenía un contrato con una empresa llamada Ridgepoint Consulting. El único cliente de Riepoint ese año era una sociedad inmobiliaria propiedad de la familia Palmer, la familia de Richard Palmer. Los mismos Palmer contra los que competía. No hacen ese tipo de planes a largo plazo a menos que crean que alguien vale la pena la inversión, continuó Frank. Alguien en Riepoint decidió que valía la pena observarte. Un joven y ambicioso asistente del consejo, con buen instinto y un historial impecable, el tipo de persona que iba a postularse para algo más importante en una década. No enviaron a Amanda a casarse contigo por amor, Mac. La enviaron para que ocupara un puesto importante. Me senté allí con la carpeta en las manos, y algo dentro de mí se quedó en silencio, en completa quietud. 12 años. Había estado dentro de mi casa, dentro de mi familia, dentro de la vida de mi hijo, como un activo en el balance de otra persona. Hay una cosa más, dijo Frank. Y fue entonces cuando su voz se suavizó, lo cual, viniendo de un hombre como Frank Donald, es mucho decir. Encontré un antiguo intercambio de correos electrónicos entre Amanda y una amiga de la época en que ustedes dos empezaron a salir. Ella nunca borró su cuenta personal de esa época. La mayoría de la gente no se molesta en hacerlo. Dio la vuelta a la página para que yo pudiera leerla. Amanda, es un encanto. La verdad es que es un poco aburrido, pero en Riepoint dicen que tiene futuro. En 10 años, o quizás menos, será un concejal influyente. Mejor casarse con alguien que va a llegar lejos que con uno que no va a ninguna parte. Lo leí 2 veces. Luego cerré la carpeta. Necesito que hagas una cosa más por mí, le dije a Frank. Necesito que me ayudes a crear algo. No solo una prueba, sino una presentación. Algo que se pueda reproducir de principio a fin en una sala llena de gente, para que no haya margen de maniobra para que ella lo manipule. Frank se recostó en su silla, observándome como probablemente solía observar a un sospechoso al otro lado de la mesa de interrogatorios. ¿Quieres hacerlo en la cena de aniversario?, dijo. En realidad no era una pregunta. Eligió el momento perfecto para perjudicar mi campaña, le dije. Yo voy a elegir el momento perfecto para frustrar su plan antes de que empiece. Aún no lo sabía, pero el video que Frank y yo habíamos creado durante las siguientes 18 horas no solo salvaría mi matrimonio de una mentira. Iba a salvar unas elecciones, a desenmascarar a una familia que creía poder comprar la alcaldía a través de mi habitación, y todo comenzaría con nosotros dos sentados en un salón de baile que había alquilado para lo que, 3 semanas antes, creía que sería la noche más feliz del año.
El salón de baile Ashworth en Myers Park tiene capacidad para 240 personas cómodamente, y la noche de nuestro 12º aniversario, todas las butacas estaban ocupadas, donantes, colegas del consejo, voluntarios de la campaña y la mitad del club de lectura de Amanda. En teoría, era una celebración de nuestro matrimonio. En la práctica, se había convertido discretamente en el evento de lanzamiento de mi campaña para la alcaldía, porque Amanda había insistido en invitar a la mitad de mi comité de finanzas. Ahora entiendo por qué quería que estuvieran allí. Una humillación pública se siente mucho peor cuando los donantes están presentes para presenciarla. Obviamente, Richard Palmer no fue invitado. Tampoco Ryan Sanders. Ese detalle importa, porque significa que lo que sucedió esa noche no fue planeado por ellos. Fue planeado enteramente por Amanda, por su cuenta, en el momento en que decidió que, después de todo, no podía esperar 8 días más. Mirando hacia atrás, creo que empezó a sospechar que algo andaba mal conmigo. Estuve más callado esa semana, distraído de una manera que normalmente no lograba disimular. Tal vez entró en pánico. Tal vez decidió que humillarme públicamente, justo en nuestro aniversario, sería la noticia que acapararía todos los titulares en lugar de la discreta filtración financiera que ella y Ryan habían planeado originalmente. En cualquier caso, cuando me puse de pie para dar mi brindis, ella se puso de pie primero. Me has dado asco desde nuestra primera noche juntos, dijo a todos los presentes, y vi como 200 rostros se congelaban a mitad de un sorbo. ¿Quieres saber la verdad, Mac? Me casé con una aburrida asistente del ayuntamiento porque alguien me dijo que algún día valdrías algo. Y he pasado 12 años esperando a que te convirtieras en alguien, y nunca lo hiciste. Sigues siendo el mismo hombrecillo cauteloso que conocí en 2012. Se oyeron algunos jadeos. Mi madre, sentada 3 mesas más atrás, palideció. Bob no estaba allí, gracias a Dios. Pasó la noche con mi hermana, y aún le agradezco ese pequeño consuelo. Aquí está la parte que Amanda no entendió. Creía que estaba detonando una bomba en una habitación donde nadie tenía ni idea de que iba a ocurrir. No tenía ni idea de que yo había pasado los 2 últimos días con Frank Donald construyendo la bomba de verdad, y que la suya me había dado justo el momento perfecto para detonarla. Sonreí. Para ser sincera, parte de esa sonrisa era pura sorpresa, y parte, alivio. Porque durante 6 días había guardado un secreto que no podía compartir con nadie, y por fin había llegado el momento en que ya no tenía que guardarlo sola. Me giré hacia la directora de eventos de Ashworth, que estaba de pie cerca del escenario, justo donde habíamos ensayado esa tarde, y le hice un pequeño gesto con la cabeza. ¿Qué es esto?, preguntó Amanda, con la voz quebrándose por primera vez. Las luces se atenuaron. La pantalla detrás de la mesa principal cobró vida. El primer recuadro no era una foto de boda. Era una copia escaneada de un recibo de nómina de Ridgepoint Consulting de octubre de 2012, con el nombre de Amanda impreso claramente en la parte superior. En el campo del cliente figuraba una sociedad holding que cualquier persona en los círculos inmobiliarios de Charlotte reconocería inmediatamente como vinculada a la familia Palmer. Debajo, en la cuidadosa anotación roja de Frank, 6 meses antes de que Amanda Carlyle comenzara a salir con Mac Bryan. La sala, que había estado murmurando nerviosamente sobre nuestra discusión, quedó en completo silencio. Hace 12 años, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba, alguien le pagó a mi esposa para que se acercara a mí. No porque me amaran, sino porque pensaron que algún día podría serles útil. Apágalo, dijo Amanda. Nadie se movió para ayudarla. La siguiente diapositiva era el correo electrónico, mejor casarse con el que va a alguna parte en lugar de con uno de los que no van a ninguna parte. Dejé que eso permaneciera en la pantalla durante 10 segundos completos. Escuché a alguien en la mesa de donantes decir en voz baja, «Oh, Dios mío. ¿Quieres hablar de repugnancia?», le dije. Hablemos de dentro de 8 días, cuando tú y tu novio planeaban filtrar un archivo falso de donantes al Herald, justo a tiempo para destruir mi campaña la mañana después de nuestro aniversario. La pantalla cambió al hilo de texto, estoy deseando que llegue la sesión informativa de esta noche, luego, el plan en sí,
plasmado con sus propias palabras, con fecha y hora, 3 días antes de esa misma cena. Solo 8 días más. Que tenga su estúpida cena de aniversario. El rostro de Amanda había pasado de pálido a un tono más bien grisáceo. Miró hacia las puertas del salón de baile como si estuviera calculando cuántos pasos le llevaría llegar hasta ellas. Se llama Ryan Sanders, les dije a los presentes, ya que la mitad de ellos habían pasado la noche escuchando a Amanda presentarme a él como un amigo de sus tiempos de consultora. Es el jefe de campaña de Richard Palmer. Mi esposa lleva meses filtrando información interna de la campaña de mi oponente, mientras planeaba filtrar documentos falsos sobre mí justo antes de la fecha límite para presentar las candidaturas. Alguien cerca del fondo, luego supe que era una reportera del Herald que había venido como acompañante de uno de mis colegas del consejo, ya estaba escribiendo en su teléfono. No la detuve. Quería que esto saliera a la luz. Quería que saliera a la luz a mi manera, con mis propias palabras, antes de que Amanda, Ryan o Richard Palmer pudieran darle otro uso. Ya no tienes el control de la historia, le dije a Amanda en voz tan baja que casi todos en la sala tuvieron que inclinarse para oírme. La controlaste durante 12 años. Esta noche es mía. No respondió. Cogió su bolso de mano, pasó junto a nuestra mesa sin mirarme y salió por la puerta lateral, cerca de la cocina. Nadie aplaudió. Nadie rió. No era ese tipo de momento. Era el silencio que se produce en una sala cuando 200 personas están haciendo el mismo cálculo matemático a la vez y a ninguna le gusta el resultado. Todavía no lo sabía, pero ese video estaría en internet en 6 horas. Subido por alguien de esa sala que pensaba que el público merecía ver exactamente qué tipo de campaña estaba dispuesta a llevar a cabo la familia de Richard Palmer. Para el lunes por la mañana, la noticia ya tenía un titular en el Herald. La esposa de un concejal está vinculada a una campaña rival en un presunto complot de sabotaje. Para el miércoles, se publicó un comunicado posterior que mencionaba directamente a Ryan Sanders. Y para la semana siguiente, Richard Palmer había perdido a su copresidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Condado, un socio en la recaudación de fondos que no quería tener absolutamente nada que ver con un escándalo relacionado con documentos falsificados. Amanda se mudó esa misma semana a un apartamento en Noda y solicitó la separación antes de que yo pudiera hacerlo. Su abogado envió una carta a los pocos días exigiendo la mitad de todo. Un lenguaje estándar. Nada que me sorprendiera. Lo que sí me sorprendió fue lo poco que me preocupó, porque para entonces, Frank Donald ya había encontrado algo que hacía que la cuestión de la mitad de todo resultara casi irrelevante. 2 semanas después del aniversario, recibí una llamada de Susan Reas, una abogada especializada en sucesiones con la que no había hablado desde el funeral de mi antiguo mentor, Walter Simmons, hacía aproximadamente 2 años. Walter había sido alcalde de Charlotte durante 2 mandatos en la década de 2000, mucho antes de que yo me presentara a ningún cargo, y se había interesado en mí cuando yo era ese aburrido ayudante del consejo municipal al que todos subestimaban. Falleció repentinamente a causa de una afección cardíaca y aún lo echo de menos más de lo que dejo entrever. Hay algo en los archivos de Walter que necesito que veas, me dijo Susan por teléfono. Dejó instrucciones de que solo se abriera si alguna vez te presentabas a la alcaldía y algo amenazaba seriamente tu campaña. Dado lo que ha salido en las noticias esta semana, creo que hemos llegado a ese punto. La conocí en su oficina de East Red Street aquel viernes. Sacó un sobresellado de un cajón cerrado con llave, mi nombre estaba escrito en el anverso con una letra que reconocí de inmediato, la caligrafía cuidadosa y anticuada de Walter, del tipo que ya no se ve en nadie menor de 70 años. Dentro había una carta fechada hacía más de una década, poco después de que Amanda y yo nos comprometiéramos. Mike, si estás leyendo esto, significa que aquello que me preocupaba en silencio allá por 2013 finalmente se ha hecho realidad, y lo lamento. Porque sé cuánto la quieres, o al menos cuánto crees que la quieres. Nunca te lo dije en aquel entonces porque no tenía pruebas, solo instinto, y toda una vida en la política de esta ciudad me ha enseñado que el instinto por sí solo no justifica romperle el corazón a un joven. Pero hice lo que cualquier político veterano y precavido haría.
Le pedí a un amigo de la Junta Electoral del Condado que hiciera un seguimiento discreto de todos los contratos de consultoría relacionados con la familia Palmer de los últimos 15 años, actualizándolos cada 2 años por si acaso. Encontrarás la versión más reciente adjunta. También reservé un fondo con Susan, una auditoría independiente de las finanzas de tu campaña, que se activará automáticamente el día que presentes tu candidatura a la alcaldía, para que ningún documento filtrado, real o falso, pueda pillarte desprevenido. Úsalo bien. Walter. Adjunto se encontraba un registro de auditoría financiera que Susan ya había estado ejecutando discretamente desde el día en que presenté mi candidatura a la alcaldía, 3 semanas antes de ese aniversario. Cada dólar que mi campaña había recaudado o gastado, verificado, con fecha y hora, y cotejado con los registros del condado, lo que significaba que, en el momento en que el archivo de donantes falsificado de Amanda y Ryan saliera a la luz, a los investigadores les tomaría menos de un día demostrar que era falso. Porque Walter Simmons me había preparado una coartada incluso antes de que yo supiera que la necesitaría. Me senté en la oficina de Susan Reyes y reí, en voz baja, a solas, como cuando el dolor y el alivio se mezclan. ¡Qué astuta eres! Lo sabías. Walter nunca había confiado en Amanda. Ni siquiera desde aquella primera cena en su casa allá por 2013, cuando me apartó y me preguntó, casi con demasiada naturalidad, dónde había trabajado antes de conocernos. En aquel momento no le di importancia. Ahora lo entendía. Aún no lo sabía, pero el registro de auditoría de Walter estaba a punto de hacer algo más que proteger mi campaña. Estaba a punto de entregarle a la fiscalía todo lo necesario para acusar a Ryan Sanders y, posteriormente, al director de finanzas de la campaña de Rachel Palmer, de conspiración para cometer fraude electoral. Para septiembre, la campaña se había convertido en algo que realmente no esperaba. No se trataba de un escándalo que estuviera superando, sino de una historia por la que los votantes me premiaban activamente por haberlo superado con éxito. Las encuestas que me situaban 6 puntos por debajo en abril me habían dado 11 puntos de ventaja para el Día del Trabajo. Resulta que la gente responde positivamente a un hombre que es atacado por sorpresa en público y no se derrumba. Responden aún mejor a un hombre que ya había preparado las pruebas para protegerse antes incluso de que se produjera el ataque. Pero la historia no había terminado, porque la campaña de Rachel Palmer aún tenía una carta bajo la manga, y venía de un lugar que realmente no esperaba, mi propio copresidente de campaña, Douglas Hartman. Douglas había estado conmigo durante 6 años, desde mi segunda candidatura al Consejo Municipal. Era un hombre en quien confiaba lo suficiente como para entregarle los datos de las encuestas internas de la campaña cada semana. Durante la preparación para el debate a mediados de septiembre, Frank Donald me dijo algo que me revolvió el estómago por segunda vez ese año. Douglas ha estado enviando tus encuestas internas y tu estrategia de comunicación a una dirección de consultoría vinculada a Ryan Sanders desde marzo, me dijo Frank, deslizando impresiones sobre una mesa plegable en nuestra oficina de campaña en South Trahant. Antes del aniversario. Antes de que todo esto se hiciera público. Era la segunda opción de Amanda para contactar con tu campaña, en caso de que la primera se interrumpiera. A la noche siguiente, me enfrenté a Douglas en la misma sala de conferencias donde habíamos elaborado juntos la estrategia de debate una docena de veces. No grité. Para entonces, ya había aprendido que el silencio funcionaba mejor que el grito. ¿Por qué?, le pregunté, y realmente quería saberlo. Rachel me ofreció un puesto de subjefe de gabinete si ganaba, admitió Douglas, sin siquiera molestarse en negarlo una vez que vio las impresiones de Frank. De todas formas, supuse que ibas a perder por el escándalo. Solo estaba cubriéndome las espaldas. Apostabas en mi contra la misma semana en que descubrí que mi esposa llevaba 12 años apostando en mi contra, le dije. Eso sí que es una coincidencia, Douglas. Él no tenía nada que decir al respecto. Preferí que renunciara discretamente a que el asunto se convirtiera en noticia de primera plana. No por bondad, sino porque aprendí de la experiencia de Amanda, la historia tiene mayor impacto cuando se controla exactamente cómo y cuándo se publica. En cambio, le di los detalles de la filtración de la encuesta al contacto de Frank en la fiscalía y dejé que el sistema legal hiciera lo que las cámaras no necesitaban ver.
La noche de las elecciones cayó en la primera semana de noviembre y gané la contienda por la alcaldía de Charlotte con el 58% de los votos, un margen que hubiera sido impensable en abril, cuando mi propia esposa se levantó en nuestra cena de aniversario y les dijo a 200 personas que yo era repugnante. Ryan Sanders fue acusado a finales de otoño de cargos relacionados con fraude en la financiación de campañas y conspiración, basándose principalmente en la documentación recopilada por Frank Donald y Walter Simmons. La campaña de Rachel Palmer se disolvió discretamente incluso antes de que se certificaran los resultados de las elecciones generales, y el propio Rachel se retiró por completo de la política de Charlotte, dedicándose, según el Herald, a tiempo completo a la gestión de las propiedades inmobiliarias de su familia. La separación de Amanda se convirtió en un divorcio definitivo la primavera siguiente, y dado el fraude financiero vinculado a Ryan Sanders, la demanda inicial de su abogado de la mitad de todo se redujo considerablemente una vez que los tribunales terminaron de determinar qué dinero de nuestro matrimonio había sido realmente lícito. Obtuve la custodia total de Bob, mientras que Amanda recibió un régimen de visitas supervisadas estándar, un acuerdo que el juez de familia describió como lo mejor para el niño, dada la investigación federal en curso sobre las finanzas de su madre. Bob tiene 12 años. Sigue pensando que mi trabajo implica demasiadas reuniones aburridas y ha empezado a hacer preguntas más incisivas de las que debería hacer un niño de 11 años sobre por qué su madre ya no va a sus partidos de fútbol. Le respondo con sinceridad, poco a poco, porque me niego a criarlo como casi me criaron a mí, haciéndole creer que el silencio es lo mismo que proteger a las personas que amas. Unas semanas después de la toma de posesión, Susan Reyes pasó por mi oficina con otro sobre. Este provenía de los archivos originales de Walter Simmons. Al parecer, ella lo había retenido hasta estar segura de que yo podría manejarlo sin que influyera en mi forma de gobernar. Era una foto de Walter y yo de 2013, tomada en su casa la misma noche en que me apartó para preguntarme sobre el antiguo empleador de Amanda. En el reverso, con esa misma letra cuidada, ya te dije que algún día sería un buen alcalde. Algunos hombres solo necesitan el tipo de desastre adecuado para demostrárselo a sí mismos. Ahora guardo esa foto en el cajón superior de mi escritorio en el centro gubernamental. No como un trofeo, sino como un recordatorio de que alguien creyó en el hombre en que podía convertirme años antes de que yo mismo lo creyera. Y esa fe, protegida discretamente en un cajón bajo llave durante más de una década, al final importó más que cualquier cosa que Amanda o Rachel Palmer intentaran arrebatarme. Esto es lo que he aprendido, y se lo digo a cualquiera que me escuche y que haya visto a alguien en quien confiaba decidir en silencio que la relación nunca se trató realmente de esa persona. La traición no define el resto de tu historia. Solo tu reacción lo hace. Antes creía que ser un buen esposo, un buen concejal, un buen hombre en general, significaba mantener la calma, guardar silencio y nunca incomodar a nadie. Ahora sé que no es así. La verdadera fortaleza no reside en callar mientras alguien planea tu caída en la oscuridad. Consiste en construir tus propias pruebas a tu propio ritmo y elegir cuándo y cómo la verdad finalmente hablará por ti. No le debes tu silencio a nadie. Especialmente no a las personas que pasaron años contando con él. A veces, la venganza más dulce no es ruidosa. Es un cajón cerrado con llave, una carpeta silenciosa, un hombre paciente y una habitación llena de gente que finalmente ve quién eres en realidad, mientras que la persona que intentó destruirte se queda dando explicaciones a todos los que antes le creían. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad dándole al botón de me gusta y suscribiéndote para recibir más historias familiares como esta.